grandemente. Hebreos capítulo 2, verso 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Quiero que oremos por esta palabra. Padre, gracias por su misericordia. Señor, te pedimos en esta preciosa hora que nos venga hablando, que nos venga ministrando a través de su santa y poderosa palabra. Oh, mi Dios amado, gracias por su misericordia. Gracias por su fidelidad. Aleluya, venga dando sabiduría, entendimiento. Venga iluminando las mentes y los corazones en esta hora a la luz de tu palabra. Venga hablándonos, usa mis labios, Señor, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret se lo pido. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento en esta preciosa hora. Quiero que meditemos en esta hora en base a estos versículos. El peligro de deslizarnos. El peligro de deslizarnos. En la vida práctica, hermanos, ¿en qué momento uno pierde el equilibrio y muchas veces caemos al piso? ¿En qué momento en nuestra vida hemos pasado por esa experiencia que quizás nos hemos tropezado con algo y hemos caído al suelo? Quizás hemos caído de rodillas, hincados, o quizás hemos caído acostados de lado, como sea, pero hemos pasado un momento, alguna experiencia de esa manera. No sé usted, pero yo he pasado, hermano. Pero ¿en qué momento sucede eso? ¿En qué momento uno pierde el equilibrio y logra caer al piso, logra caer al suelo? ¿En qué momento sucede eso? Sucede en el momento cuando nuestros pies no los ponemos en un lugar firme. No los ponemos en un lugar, hermanos, un terreno de una base firme. Cuando nuestros pies lo colocamos en un lugar, qué sé yo, pedregoso, un lugar liso, corre el peligro que nosotros nos caigamos, ¿no es cierto? Y hemos quizás pasado esa experiencia, nos hemos doblado quizás el tobillo, hemos tenido que quizás ir donde un sobador a que nos haga llegar el tobillo o algo por el estilo, porque no hemos puesto nuestros pies en un lugar firme. Hermanos amados, el peligro que estamos expuestos todos los cristianos es ese, a deslizarnos. El peligro que cada uno de nosotros, hermanos, estamos expuestos es caer de la gracia de Dios, es deslizarnos en el camino espiritual. Todos estamos expuestos a ese peligro, sin excepción. Llámese predicador, llámese pastor o ministro o líderes o hermanos, hermanas, todos estamos expuestos a deslizarnos en un debido momento. Y es ahí donde nuestros pies espirituales se necesitan que estén en un lugar firme. Porque si nuestros pies espiritualmente hablando están en un lugar de mucho riesgo, corre el peligro que espiritualmente caigamos de la gracia de Dios. La palabra deslizar
menciona el texto capítulo 2, verso 1 de Hebreos. Dice el versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vuelvo y repito, todos los cristianos estamos expuestos a deslizarnos. Es necesario que nuestros pies espirituales estén en un lugar firme, si no nos podemos deslizar. La palabra deslizar significa desviarse, significa apartarse, significa, hermano, fluir deslizándose, significa deslizarse al lado. Esta palabra que está aquí en Hebreos 2:1, la palabra deslizar o deslizarse, se usa esta palabra dando el significado de deslizarse pasando de largo, sin presentar la debida atención. En pocas palabras, hermanos amados, nos pasamos por alto la advertencia. En pocas palabras, hermanos, llegamos a un momento donde podemos descuidarnos y decir, no, aquí no pasa nada. Y cuando hacemos ese tipo de actividades o movimientos en nuestra vida espiritual, corre el riesgo de deslizarnos. Entonces, mis amados hermanos, los descuidos son peligrosos en nuestra vida espiritual. Los descuidos en nuestra vida espiritual son extremadamente peligrosos en nuestra vida. Me recuerdo hace, años, si no me equivoco, pero fue en fracción de segundos, hermano. Iba manejando y yo me distraje, pero en cuestión de segundos. Y le llegué a cerca de unos centímetros a otro vehículo. Inmediatamente frené, hermanos, me logré detener a tiempo. Pero un descuido puede causar algo fatal en nuestra vida. Por los descuidos ocurren los accidentes. Por los descuidos, hermanos, hay gente muerta, gente fallecida en las calles. Por los descuidos en un cristiano le ha costado hasta su misma salvación. En pocas palabras, el descuido en nuestra vida espiritual, hermanos, es fatal para un cristiano. Entonces, surge una pregunta. ¿Qué podemos hacer entonces, hermanos, para evitar deslizarnos? ¿Qué podemos hacer entonces nosotros como cristianos el evitar deslizarnos? Pues déjeme decirle que los textos que hemos leído, Hebreos 2 y versículo 1 en adelante, nos dan las pautas, lo que nosotros podemos hacer para evitar deslizarnos. ¿Cuántos estamos interesados en saber qué es lo que dice la palabra del Señor? Lo primero, hermano, el primer consejo que da, más bien es el único consejo que da la palabra, pero que conlleva, hermano, un tremendo significado. Y el primero es, hermano, poner más atención e interés lo que hemos oído. Lo primero que tenemos que hacer para evitar deslizarnos en nuestra vida espiritual es poner más atención, más interés a lo que hemos oído. Estamos hablando esta palabra. Si hoy, hermano, escuchando esta palabra, nosotros seguimos igual de descuidados, igual de desinteresados, entonces, hermano, ya corre por nuestra propia cuenta. No ha sido por falta de consejo, sino que el consejo de Dios ha venido a tiempo. Dice el verso 1 del capítulo 2, ¿cómo dice? Diciéndolo todos, ¿cómo dice la palabra? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para evitar deslizarnos es poner más atención, siendo diligente, siendo interesado, hermano, en lo que hemos oído, que es lo que nosotros escuchamos todos los días. La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. El Señor dijo, esta misma palabra que habéis oído, esta misma palabra juzgarán aquel día. Hermanos, hoy más que nunca la palabra del Señor se está predicando por todos los medios posibles. En todos los lugares habidas y por haber se está predicando la palabra del Señor. Por falta de palabra el pueblo de Dios no va a perecer. Si nosotros perecemos, hermano, va a ser por nuestra propia negligencia, por no atender al llamado de Dios. Si hay algo, hermano, que causa la caída de un cristiano, hermanos amados, es no poner interés, ni atención, ni diligencia a la palabra que aquí se predica. ¿O no es cierto, hermanos, que el consejo viene a tiempo? Cuando nosotros, hermanos, éramos adolescentes, ¿no es cierto que nuestros padres nos aconsejaban? Hijo, hija, esta amistad no te conviene. No salgas a tales horas, no salgas muy noche, no vengas muy tarde. ¿Por qué? Porque nuestros padres querían evitar un peligro a nuestra vida. Lo mismo es Dios. Dios nos está advirtiendo ahora, hermanos, cómo nosotros podemos hacer para evitar deslizarnos. Dice, me impresiona esta traducción, la lenguaje actual, el versículo 1, el capítulo 2 de Hebreo, dice de la siguiente manera: por eso debemos poner más interés. Debemos poner más interés en el mensaje de salvación. ¿Por qué dice la Escritura a los hebreos más interés? En la Reina Valera dice, es necesario que con más diligencia atendamos. Porque, hermanos, llega una etapa en nuestra vida donde el evangelio, y ese es el peligro, hermano, donde el evangelio, hermano, se pierde el primer amor y todo lo hacemos por rutina. Todo lo hacemos por rutina, todo lo hacemos, hermano, por una religión, por cumplir ciertas reglas, ciertas normas, y perdemos el verdadero objetivo del evangelio. Y es allí donde existe el riesgo, donde nosotros podemos perder el interés, la atención y la diligencia en la palabra del Señor. Por eso encontramos a una iglesia allá en Apocalipsis, una iglesia muy cumplida, una iglesia muy trabajadora, pero era una iglesia que había perdido el primer amor. ¿Estamos aquí, iglesia? Era una iglesia trabajadora. Escuche esto, hermano. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia que se esforzaba, pero era una iglesia que había perdido el primer amor. En algo se había descuidado. ¿Será, hermanos, que como cristianos nos podemos reunir y podemos ser muy cumplidos quizás en un privilegio, pero aún así poder estar desenfocados del verdadero propósito del llamado de Dios? Eso es lo que debemos de cuidar, nuestra vida espiritual. Usted va a encontrar en Mateo 7:21, si no me equivoco, donde habla: Señor, pero si yo echaba fuera demonios en tu nombre yo profeticé, en tu nombre hice milagros. Pero el Señor dirá: no les conozco, hacedores de maldad. Qué terrible, hermano. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con esos cristianos? En algo se descuidaron su vida espiritual. Y ese es el mensaje de Dios para nosotros. Dice la palabra: por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Hermanos, la falta de atención al mensaje de Dios es el producto del desinterés.
Repito, la falta de atención al mensaje. ¿Por qué muchos cristianos, hermanos, no ponen atención al mensaje de Dios? No ponen atención al consejo de Dios. ¿Por qué? Porque en su vida hay un desinterés en atender el mensaje de Dios. Les está interesando otras cosas. Les está interesando su reputación. Les está interesando que en su negocio le vaya bien, que en su trabajo le vaya bien, que en la casa le vaya bien, que en esto me vaya bien, que en esto me vaya bien. Hermanos, nos desenfocamos del verdadero interés que vale la pena para nosotros como cristianos. La falta de atención es el producto del desinterés. ¿Qué es el desinterés? Es la apatía. ¿Y qué es la apatía? Hermano, es una persona indiferente. Esa es la apatía. Una persona indiferente, hermano, si usted la está aconsejando, usted le dice esto, le dice lo otro, lo está aconsejando, no pone atención, le dice, sí, está bien, pero para nada más, ¿verdad? Para que usted se vaya. Pero interés en el consejo, de poner atención al consejo que usted le está dando, está lejos de eso. Porque hay una apatía. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo, en uno de sus capítulos dice, pero vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa eso? Una generación de creyentes, hermanos, que no va a poner atención al mensaje bíblico. Su atención va a estar, hermanos, en otras cosas que lo va a desenfocar en su vida. Su atención va a estar en que le soben la espalda. Su atención va a estar en que lo animen. Su atención va a estar en sus emociones, pero no en la palabra que lo va a hacer cambiar de raíz. Y eso es lo que estaba diciendo, alertando a Timoteo Pablo. Vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y luego dice, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Hermanos, ese es el tiempo que estamos viviendo. Una generación de creyentes, por supuesto, no todos. Dios siempre guarda un remanente. Dios bendiga a aquellos hermanos y aquellas hermanas que con diligencia atienden el mensaje de Dios. El que atiende el consejo de Dios no va a perecer, sino que va a vencer. ¿Cuántos queremos vencer en el nombre de Jesús? El texto que leímos al inicio, libro de los Salmos, ¿qué capítulo fue? 108. Dice el último versículo: en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Es que unido a Cristo, hermano, lo podemos todo. Hermanos, unidos a Cristo los podemos todo. Estando unidos con Cristo, en comunión, en relación con el Señor, hermanos, podemos salir en victoria. Alejados de Dios, en una vida fría, apática a la presencia de Dios, no vamos a superar las pruebas. Es unidos con Cristo. Hoy más que nunca la iglesia debe atender el llamado de Dios, porque son tiempos finales. De un momento a otro el Señor va a aparecer en las nubes. La final trompeta ha de sonar. Y puede ser que hoy suene la trompeta. Puede ser, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Salmo capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? Un salmo muy conocido. ¿Qué dice su Biblia? Salmo 1:1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a ver, léalo ahí, leámoslo ahí, no vamos a adulterar la palabra. Bendito Dios. Salmo capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este es un creyente definido, hermano. Este es un creyente que está mirando al blanco. Este es un creyente, hermano, que no se desvía para nada. Si no, dice, porque la clave está en el versículo 2.
sino que en la ley de Jehová está su delicia. La delicia del cristiano es la palabra de Dios. La delicia del verdadero creyente que ama la palabra de Dios la encuentra escudriñando las escrituras, escuchando el mensaje de Dios. ¿Cuántos amamos la palabra del Señor? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite es la palabra de Dios. Y mire el resultado, y en su ley medita de día y de noche. Un creyente que anhela escuchar a Dios todo el tiempo, todo el día, mañana y tarde. Verso 3. Mire cuál va a ser el resultado de un creyente que ama la palabra de Dios, atiende el mensaje de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? Hermanos, el que atiende el consejo de Dios no va a perecer, sino que va a salir victorioso, va a salir triunfante de cualquier situación. Y lo vemos aquí en la palabra del Señor, que el que ama a Dios, el que ama la palabra, el que se deleita en la palabra, será como árbol plantado junto a corriente de agua. Un cristiano que está conectado a la bendición de Dios. Ese árbol que está junto a las corrientes de agua, junto a la bendición de Dios. Ese árbol es usted y soy yo. Es el Hijo de Dios. Esa bendición, hermano, es la presencia del Espíritu. Es la bendición de Dios. Es la palabra de Dios. Es la cobertura de Dios. Estando cerca de Dios está la bendición de Dios. Ese árbol no se va a secar porque está cerca, alimentándose de la fuente de vida. Y ese árbol es el que va a dar fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿quién es ese creyente? El que atiende la palabra de Dios. Hermanos, el creyente que a causa de la negligencia descuida las verdades, descuida las enseñanzas del evangelio, está en gran peligro de que lo arrastre la corriente sin poder detenerse. Ese creyente está en peligro de que lo arrastre la corriente. El que no atiende a causa de su negligencia, a causa de sus descuidos. Una razón, hermanos, por la cual el autor de Hebreos pone de relieve, hermanos, la superioridad del poder del Hijo de Dios. Estamos hablando de Cristo. La revelación de Dios es para inculcar, hermanos, a los que han recibido la salvación de Cristo, la salvación del Señor, que deben tomar muy, pero muy en serio el mensaje de la palabra de Dios. Para eso, hermano, el autor sagrado del libro de Hebreos pone a Cristo, hermanos, como superior, como todopoderoso, para hacer ver al creyente que el mensaje y la salvación que ha recibido de parte de Dios, hermanos amados, debe de ser tomado pero muy, muy en serio. Esto que hemos recibido de parte de Dios no ha sido poca cosa. Si estamos aquí ha sido por misericordia de Dios. Hermanos, si Cristo viene hoy, suena la trompeta y nos vamos con el Señor, no va a ser, hermano, porque nosotros lo hayamos merecido. Va a ser por la misericordia del Señor. Porque somos tan malos, hermano, tan rebeldes. Sí, hermano. Cada momento fallamos al Señor. No somos dignos de la salvación de Dios, hermano. Si por misericordia estamos aquí, estamos excluidos de la gloria de Dios. No teníamos arte ni parte
hermano, del plan de salvación. Somos injertados en el verdadero olivo, dice la palabra. Por misericordia el Señor, hermano, nos miró con ojos de misericordia el Señor y nos amó, nos ha amado con amor eterno. Entregó su vida en la cruz para darnos eterna salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valorar la salvación que Dios nos ha dado. Pero ¿qué está haciendo mucho creyente hoy en día, hermano? ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios, como hijos de Dios, con la salvación que Dios nos ha dado? Ya no queremos avanzar, ya no queremos caminar, ya no queremos pagar el precio. Los hermanos más ancianos me cuentan, hermano, a kilómetros caminaban, muchos kilómetros para ir a un culto, hermano. Manaletti me cuenta que caminaba de aquí al lado de, ¿cómo se llama aquí? No. Aquí el distrito 2, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el agua potable? Atiocoyo. De Atiocoyo caminaban hasta el 3 con los niños. Ya se puede imaginar, desde Atiocoyo al 3. Es larga la distancia, hermano. Si solamente usted va a agarrar esa línea recta para allá, está lejos. Y luego caminar para el 3, iban a pie. El hermano Chito nos cuenta también que a pie venían ellos, como la iglesia de La Brisa allá en Santa Rosa estaban unidas. Entonces ellos caminaban a pie, incluso hasta debajo de agua. Vigilias, a pie de Santa Rosa a La Brisa. Eran cristianos, hermanos, enamorados de Cristo. En el tiempo de la guerra, hermanos, aún debajo de la balacera, ahí estaban los creyentes reunidos en el culto. Y morir en ese momento era algo glorioso para ellos. Pero hoy, ¿qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Ya no queremos avanzar? ¿Ya no queremos pagar el precio? Convocamos a semana de oración. Ay, Dios mío, tener que orar. Pero vamos al libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Era una iglesia, hermano, entregada a la oración, entregada al clamor, entregada a la predicación de la palabra. ¿Será que está cumpliendo el tiempo de la Odisea? Una iglesia tibia, una iglesia que no quiere pagar el precio. ¿Será que estamos viviendo esos tiempos, hermanos? ¿Qué dice usted? ¿Hermanas? ¿Mis hermanos de este lado? Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo no quiero estar, hermano, en la categoría de tibio, porque si estoy en la categoría de tibio, el Señor me va a vomitar. Voy a ser rechazado por Dios. Y ese es el peligro, y de eso se trata el mensaje de esta noche. El peligro de deslizarnos va a costar nuestra propia salvación. Nos puede costar eso. Dicho de otra manera, hermano, debemos presentar atención a la palabra de Dios, a la relación con Cristo y a la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué muchas veces fracasamos en nuestra vida? Porque carecemos de una verdadera, sana relación con Cristo. 2, hace falta una verdadera dirección del Espíritu Santo. Cuando pedimos dirección, hermano, al Señor, pensamos varias veces nuestras propias decisiones. Pero cuando decimos nosotros, aquí me voy, por este rumbo me voy, por este camino me voy, ¿y que aquí nos va a detener? Solamente que allá al final esté esperando un gran pez, como Jonás, por no hacer caso.
Es que si nos pasa, hermano, el Señor en su misericordia, no queriendo que nosotros perezcamos, que sus hijos perezcan, el Señor tiene preparado un pez. Aleluya. 3 días, 3 noches en el gran pez, en el vientre del gran pez. Mira, hermano, ¿y cómo hacía para sobrevivir adentro sin oxígeno? ¿Quién cree que daba el oxígeno dentro del vientre del gran pez? Aleluya, el Señor. Ahí estaba la misericordia del Señor, ahí estaba la gracia de Dios. Es que en todo proceso que nosotros estamos, hermanos, pasando, en todo proceso que nosotros estamos pasando, ahí está la misericordia de Dios. Solo que nos hace falta discernimiento para verlo. Pero ahí está la mano de Dios en ese proceso. Solo hay que estar más unido a Cristo. Solo hay que buscar más la presencia del Señor y pedir más la dirección del Espíritu Santo para poder ver y discernir la mano de Dios que está allí con nosotros. Entonces, decíamos, hermano, ¿qué vamos a hacer para evitar deslizarnos? ¿Qué les dije? Lo que dice el verso 1 del capítulo 2 de Hebreos. Poner más diligencia, más atención, más interés a lo que hemos oído. Entonces, ¿por qué? La segunda pregunta, ¿por qué debemos poner atención y no ser indiferentes al mensaje de la palabra? Si Dios nos está diciendo, si el Señor nos está diciendo, tenés que poner diligencia, tenés que poner interés, tenés que poner atención a lo que yo te estoy diciendo, al mensaje que has oído, para que no te deslices en el camino. Entonces, hermano, ¿cuál es el segundo motivo por la cual el Señor nos dice esta tremenda advertencia? Y esto sí es terrible, hermano. ¿Sabe por qué Dios nos dice esto? Y esto agárrese de la silla porque es tremendo. Para evitar el juicio de Dios en nuestra vida. Un cristiano que se deslice por causa de su descuido, por causa de su desinterés, por falta de su por la apatía de él, por no poner interés al mensaje de Dios, se desliza, cae de la gracia de Dios, pierde la bendición de Dios espiritualmente. Eso no queda allí. Eso nos queda allí. Usted va a ver en la calle, hermano, bastantes caídos, ¿no es cierto? Sí, ahí anda la gente, ¿verdad? En un tiempo cantaron coros, ahí andan. En un tiempo predicaban y ahí andan. ¿Verdad que no les ha caído un rayo? ¿Verdad? ¿No? Nosotros fallamos, hermano, y ahí está todavía. Tranquilito. Pero llega un momento que si no cambiamos en nuestra forma de pensar y nos morimos fuera del camino del Señor, ahí es lo tremendo. ¿Qué va a pasar con el alma? Hay un juicio. Por eso dice el Señor en el versículo 1, capítulo 2 de Hebreo: por tanto, tenés que atender con mayor diligencia. ¿Qué entendemos nosotros por diligencia? Esto es para ayer. Para ayer. Ya, ahorita. Esto no es por si al caso, voy a ver qué pienso, voy a ver qué decido, voy a ver qué sucede. No, esto es de ya, hermano. Si la muerte nos puede sorprender, hermanos, en un momento, para morirse, solo hay que estar vivo. Sí, hermano.
Y si nos morimos, hermano, allí así, como la plateada, ¿verdad? Hermano, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? En Hebreos capítulo 2, versículo 2. Lo tiene, hermano David. Versículo 2 al versículo 3. Le voy a dar el micrófono para que lo lea. Venga, siervo. Venga, siervo. Léalo, hermano. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué le parece? ¿Qué va a pasar si descuidamos la salvación tan grande que Dios nos ha dado? ¿Cómo es la salvación que Dios nos ha dado? Grande. ¿Qué va a pasar si descuidamos esa salvación tan grande? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? Ahí viene el juicio de Dios. Le voy a leer esta traducción. Dice: si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían. Verso 3. Con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación. ¿Cuál fue el primer mensaje de Cristo? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista se murió, hermano, murió decapitado, y él predicando arrepentidos y convertidos. O sea, el Señor inició con ese mismo mensaje y finalizó con ese mismo mensaje. Y es el mensaje que la iglesia necesita predicar y escuchar hoy en día. Y dice la palabra: porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. La gente que creyó, hermano, la gente que vio los milagros de Dios fue testiga que este mensaje es fiel y verdadero. El mensaje del evangelio es fiel y verdadero, hermano. Vale la pena ponerle atención, vale la pena ponerle el mayor interés, vale la pena, hermano, poner atención a esta palabra sagrada, porque el mensaje de Dios es verdadero para nosotros. Entonces, ¿qué va a suceder? Debemos, hermanos, poner atención al mensaje de Cristo para evitar el juicio de Dios. A consecuencia, hermanos, del descuido espiritual y de la indiferencia, fácilmente se pone menos atención a las advertencias de Dios. Cuando un creyente ha descuidado su vida espiritual, hermanos, con mayor facilidad, hermanos amados, no atiende las advertencias de Dios. Cuando hay esos descuidos, hermanos, en nuestra vida, le ponemos cada día menos interés al mensaje de Dios. Como que el corazón sino que se endurece, hermano. Se pierde la sensibilidad. Se escucha el mensaje, pero la gente dice: no hay mañana. Mira, hermano, necesita enmendar su vida, necesita corregir su vida. Sí, hermano, cuando tenga tiempo. Como que se vuelve insensible el corazón. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa del descuido espiritual, a causa de la indiferencia. ¿Cuál es el resultado? Fácilmente se pone menos atención a las advertencias de Dios. Mire, usted va a hablar con una persona, hermano, que
que necesita enmendar sus caminos, usted le dice, mire, Cristo viene pronto. Ah, sí, yo sé que Cristo viene pronto. Mire, usted necesita ponerse a cuentas con el Señor. Sí, yo sé que le fallo al Señor, necesito ponerme a cuenta, pero hasta allí nada más. No se le pone atención a la advertencia de Dios. Y lejos de eso, hermano, se aleja lentamente de la presencia del Señor. Los descuidos son terribles. Los descuidos traen decadencia espiritual. Los descuidos espirituales traen, hermano, las consecuencias de los descuidos espirituales trae frialdad espiritual. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida, la comunión con el Señor, después que queremos calentar motores, como quien dice, arreglar y empezar nuevamente el camino, ya lo hayamos pesado. Nos haya pesado congregarnos, lo hayamos pesado el leer la palabra, lo hayamos pesado el escuchar la palabra, tener que ir al culto, a tener que servir, tener que orar, porque hay descuidos espirituales, hay frialdad en el corazón de la que, a consecuencia de los descuidos, hermano, se le pone más atención al pecado que a la misma palabra de Dios. ¿Sabe qué dice Hebreos? Hebreos ahí mismo en su Biblia, Hebreos 12, versículo 4. Hebreos 12, verso 4. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se nos dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué sucede, hermano, cuando la gente se enfría espiritualmente a causa del desinterés, a causa de la apatía, a causa de no poner diligencia al mensaje de Dios? Viene, hermano, la frialdad espiritual. Y cuando viene la frialdad espiritual, no queremos ser corregidos ni atender el mensaje de Dios. ¿Sabe qué sucede? Dejamos de luchar. Bajamos la guardia. Teníamos el fusil espiritual, ¿verdad? O la espada del espíritu. Y de repente botamos la espada. De repente nos quitamos la armadura. Nos quitamos el yelmo, nos quitamos la coraza, aventamos el escudo por allá y quedamos, hermanos, al descubiertos del enemigo. Y un medio dardo de fuego del maligno, ¡pum!, para abajo, por los descuidos. Y no sé si usted le puso atención al texto que leímos, Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¡Ah, Dios mío bendito! Habla de combatir, hermano, sin desmayar, sin descansar, hermano. Habla de combatir hasta el último día de nuestra existencia. La lucha, hermano, no es que solo ahora la vamos a librar y ya mañana. No, esto es de todos los días. Luchar hasta la sangre. Y oiga cómo dice, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado
la exhortación, el consejo de Dios, que como a hijos se nos dirige. ¿Cuál es el consejo de Dios para los hijos de Dios? Sí, allí está. Hijo mío, mire el consejo, mire cómo Dios nos habla, hermano. Mire cómo Dios habla al rebelde, hermano. Mire cómo Dios habla al rebelde, hermano. Le dice, hijo mío, no menosprecies. No seas indiferente. La disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y va a azotar a todo aquel que recibe por hijo. Busque Primera de Pedro, capítulo 2. Mejor veamos siempre ahí Hebreos. Hebreos capítulo 6, verso 4. Hebreos 6, 4. Hebreos 6, 4. ¿Ya lo tenemos? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, lo saborearon, gustaron de la bendición de Dios y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Verso 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué dice? Y recayeron. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Dice que el que recae vuelve a crucificar de nuevo al Hijo de Dios y lo expone al vituperio. Y hay textos duros, hermano. Hay textos duros para esta advertencia. Hay textos muy duros. ¿Por qué Dios habla así de duro? Porque se vuelve a crucificar al Hijo de Dios. Por eso Dios le duele y ha dado esa palabra, esos textos duros para la gente que recae y retrocede y vuelve al pecado, hermano. ¿Y sabe qué dice el Señor? Como perro que vuelve a comer su vómito. Y como la puerca lavada que vuelve a revolcarse, dice la palabra. Porque Dios da esa palabra de dura. ¿Por qué? Porque no es para menos, es al Hijo de Dios que se vuelve a crucificar por nuestra propia desobediencia. Y por eso, hermano, está guardada, hermano, la terrible, hermano, juicio para esa gente que vuelve atrás. Hermanos amados, por tener en poco la salvación del Señor, va a ser duro el castigo en la condenación eterna. Porque habiendo escuchado, como dice Hebreos 6:4, gustado del don celestial, gustaron de la bendición de Dios y recayeron. Porque dice, empieza diciendo el versículo 4, porque es imposible. Hermano, es terrible. Hoy sí leamos Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. ¿A mí me dice si ya lo tiene? Amén, muy bien.
Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un extranjero y peregrino? Alguien que no es de allí, de esa tierra. Hermano, no somos de aquí, de esta tierra, somos de allá arriba, de la patria celestial. ¿Se goza por eso? Dice que os abstengáis de los deseos carnales. Aleluya. Que batallan contra el alma. Allí dentro de nosotros, allí dentro de usted y dentro de mí, hay dos áreas que están batallando. El área espiritual y el área de la carne. La carnal los quiere llevar esclavizado, hermano, al pecado. Pero el Espíritu nos quiere llevar a la presencia del Señor. Y ahí está esa batalla terrible. Y depende de nosotros ganarla. Dice verso 12, ¿cómo hay que ser? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, dando buen testimonio como cristianos. No siendo, ¿verdad?, tildados de esto, tildados de lo otro. Oiga cómo dice, para que en lo que murmuran de ustedes o de vosotros, como malhechores. O sea, hermano, en esta oportunidad dice, como murmuran de vosotros. Algo estaba sucediendo allí, hermano. Diciendo, no, hombre, esos hermanos de allí de la nueva no son nada, hombre. Empezando por el pastor que tienen, dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dar buen testimonio. El mensaje que predicamos el domingo pasado, el domingo anterior, hermano, siendo sal y luz. Sal de la tierra y luz para este mundo. Y dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, entonces a través del buen testimonio, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Vaya en su Biblia. Para que no se me duerma, hermano. Romanos 8:13. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Ahí está la bendición. Ser guiados por el Espíritu. Hermanos, finalizo con esto. En conclusión del mensaje, en Hebreos capítulo 2, versículo 4, fue el último versículo que quedó pendiente del tema de esta noche. Hebreos 2:4. Usted dijo la final trompeta. Yo sé que así dijeron. Mire, Manolito, rapidito, abrió los ojitos. Me quedé, dijimos nosotros. Y yo miraba a cada uno viendo ahí al hermano que tenía a la par. Oiga cómo dice la palabra, Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificó Dios? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Sabe por qué Dios mandó todas estas señales, milagros y prodigios? ¿Sabe para qué?
para testificar del poder y la grandeza de Dios, y que la palabra que él venía a predicar y a enseñar era fiel y verdadera. Y que no era palabra humana, no era palabra de hombre, no era palabra de filosofía griega o romana, no. Era palabra que venía del tercer cielo, era palabra de la boca de Dios. Esa palabra, hermano, era testimonio que la palabra de Cristo era fiel y verdadera. Es que Dios, hermanos, es un Dios de justicia. Dios es un Dios, hermanos, de tremendos resultados. Dios no está basado su palabra en una fantasía, en una falacia. Dios, su palabra está basada en lo fiel y verdadero. Rey de justicia. Salem. Bendito Dios. Es el Rey de reyes y Señor de señores, el príncipe de paz. Rey de justicia. Entonces, Dios, hermanos, confirmó y respaldó el mensaje del evangelio con señales, con prodigios, con milagros y dones del Espíritu. Así dice Hechos capítulo 2, verso 22. Entonces, después de la resurrección de Cristo, el Señor prometió que la confirmación milagrosa del mensaje del evangelio acompañaría a todos los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y empieza, hermanos, esa tremenda palabra de promesa para la iglesia. ¿Sabe qué aprendemos aquí en esto? Que Dios quiere, hermanos, que el testimonio de cada creyente sea más que solo palabras. Nuestro testimonio como creyentes aquí en esta tierra sea más que simplemente palabras. Por eso dice el verso 4, testificando Dios. ¿Cómo demostró el Señor? ¿Cómo testificó Dios a través de milagros, señales, prodigios y dones espirituales? No fue solo de palabra, fue de hechos. ¿Sabe qué le dijo Nicodemo al Señor? Se le acercó de noche y le dijo Nicodemo al Señor. ¿Sabes? Le dijo, hemos llegado a la conclusión y hemos hablado entre todo el Sanedrín de los fariseos. Y hemos llegado a una conclusión, que tú has venido de parte de Dios. Él mismo testificó que Cristo venía de allá arriba. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de Nicodemo? Y le dijo, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Hasta los mismos fariseos se dieron cuenta que las palabras y el mensaje de Cristo eran más que palabras. Eran hechos, eran evidencias del poder de Dios. Por eso dice que en Antioquía le llamaron cristianos por primera vez. ¿Sabe por qué le llamaron cristianos? Porque eran personas que dentro de su vida les acompañaba el poder de Dios. Donde quiera que llegaban ellos, a cualquier ciudad, a cualquier aldea, algo sucedía. A Jesús lo agarraron muchas veces y le dijeron, tú andas alborotando al pueblo. A los discípulos, los apóstoles lo agarraron, el Sanedrín judío, los ancianos y todo ello lo agarraron y le decía, ustedes alborotan al pueblo. Porque cada vez que ustedes llegan allí, algo tiene que suceder. ¿Y sabe qué había allí? Milagros. Los cojos eran levantados, los ciegos miraban. Porque los cristianos les acompañaba el poder de Dios. Señales eran más que palabras. Y eso es lo que nos hace falta más ahora a nosotros. Hoy tenemos mucha palabra, pero ausencia del verdadero poder de Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces? Volver a las sendas antiguas.
Y por eso estamos aquí en esta noche, pidiéndole al Señor que nos ayude, pidiéndole al Señor de ser como un faro de luz en el lugar donde nosotros estamos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con la bendición en esta hora. Voy a dejar a mi hermana Arely, parece que sigue, ¿verdad? Mi hermana, vamos a continuar orando en esta hora y pedirle al Señor la bendición. Ese propósito con el cual usted ha venido en esta noche.